El conocimiento es muy poderoso, ¿no? Amén. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad, la palabra de Dios, tiene el poder para libertarnos, ¿sí? Cuando nos sentimos atados por algo y cuando nos damos cuenta de una verdad bíblica, somos libres instantáneamente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que liberta. Porque la misma verdad es Jesucristo, ¿no? Jesucristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y eso es lo que nosotros debemos siempre apuntar, ¿no? A aprender la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar un estudio, ¿sí? Del libro de Daniel, ¿sí? El maravilloso libro de Daniel. Así como el libro de Apocalipsis, que yo sé que fue de bendición y es de bendición para nosotros. Igualmente el libro de Daniel, que podemos decir que es como el Antiguo Testamento, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, no todos los miércoles, pero sí la mayoría de miércoles, ¿sí? Por lo menos de los 4 miércoles que puede tener un mes, por lo menos 3 vamos a estar viendo Daniel hasta que lo terminemos. Bien, pero antes de eso yo quiero que nos dispongamos un momentico más para orar, para poner en las manos del Señor este momento, que sea el que nos hable, ¿sí? Que nos podamos estar concentrados en la palabra de Dios y vamos a recibir bendición. Damos bien y amén. Bien. En el Antiguo Testamento vemos que el Apocalipsis, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en muchos de los profetas está, bueno, digamos que el Apocalipsis, ¿qué es la escatología? Escatología es el estudio de los tiempos futuros, ¿sí? Y podemos ver los tiempos futuros, la escatología, como un rompecabezas. Gloria a Dios. Algo así como un rompecabezas, ¿sí? Que a los profetas bien, vemos que a cada profeta del Antiguo Testamento le fue revelado una partecita del Apocalipsis. Uno pudo ver el milenio, otro pudo ver el Armagedón, otro pudo ver el juicio final, así por pedacitos, pero en su gran mayoría estos profetas no entendían lo que significaba. Vemos que en cambio el Apocalipsis sí le fue revelado totalmente a Juan, ¿sí? El apóstol Juan sí pudo ver todo con claridad y dice que la orden para el apóstol Juan fue que no sellara las palabras que estaban escritas en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya el tiempo estaba cerca. Mientras que vemos que a Daniel le fue dicho, sella las palabras. ¿Por qué? Porque no es para tu tiempo, ¿sí? Eso fue lo que el Señor le dijo a Daniel. Bien, entonces vamos a ver unas cuantas citas de lo que les estoy hablando. Vamos a Zacarías 1:8. Zacarías 1:8, que nos dice lo siguiente. Dice: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Bien, ahí vemos que el profeta Zacarías, que Dios le revela los jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Ahí sabemos que el Apocalipsis nos muestra 4 jinetes, ¿cierto? Que el primero es uno blanco, que eso significaba una falsa paz, ¿cierto? Que es el anticristo. Vemos también el rojo, que es la guerra, el negro, que es el hambre, y el amarillo o verdoso, que es la muerte por pestilencia, ¿sí? Eso significaba los 4 jinetes. Aquí a Zacarías vemos que también se le muestran unos jinetes, ¿cierto? Pero obviamente no lo entiende. Zacarías simplemente lo nombra. ¿Por qué? Porque resulta que los profetas del Antiguo Testamento, Dios les hablaba y para ellos era fácil recibir visiones, recibir sueños, recibir la revelación de Dios, era fácil. Lo difícil para ellos, ¿qué fue? Entenderlo, interpretarlo ya era lo más difícil para ellos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahí en Joel capítulo 2, que es otra parte que les es revelada a un profeta del Antiguo Testamento. En todo el capítulo 2 está hablando de lo mismo, pero vamos a leer solo Joel 2.1, solo
dos versículos. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Amén, hasta ahí nomás. ¿Qué pudo ver ahí el profeta Joel? El día de Jehová, ¿cierto? ¿Y cuál es el día de Jehová? La segunda venida de Cristo. Ese es el día de Jehová. Y también pudo ver el sexto sello, ¿sí? Porque dice la Biblia que antes de la venida de Cristo lo que sucede es un gran terremoto, sucede también que el sol se oscurece, que, bueno, mejor dicho, antes de la venida del Señor ocurren cataclismos increíbles en la tierra. Eso es en el sexto sello. Y es justo antes de la segunda venida de Cristo. Esa partecita le fue revelada al profeta Joel. Vamos a Miqueas 7:2, que nos dice así. Dice, faltó el misericordioso de la tierra, no queda entre los hombres ningún justo. Hasta ahí nomás. ¿Qué momento es ese que le he revelado al profeta Miqueas? Dice, faltó el misericordioso de la tierra, no queda entre los hombres ningún justo. Eso es el arrebatamiento, cuando los justos desaparecerán de la tierra. O sea, allí está. O sea, no es tal vez, es uno de los versículos que hace referencia al arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento, que tal vez no es fácil de comprender. Tal vez podemos leer eso y de pronto no caemos en cuenta que se refiere a eso, ¿sí? Porque en qué momento no va a haber ningún justo en la tierra. Es justo después del arrebatamiento. Otro ejemplo está en Habacuc 3:17, que no lo voy a leer, se lo voy a decir, que dice que aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ¿sí? ¿Y cuál es la higuera según? ¿Siete qué? 3:17, Habacuc 3:17. ¿Cuál es la higuera en el Nuevo Testamento? Recordemos la parábola de la higuera, ¿cierto? Que el Señor maldijo una higuera, y bueno, y más adelante nos habla que de la higuera aprender la parábola, ¿cierto? Entonces ahí está hablando de Israel. Entonces esa partecita le fue revelada a Habacuc. Y así miren, hay muchos, todos los profetas del Antiguo Testamento, una partecita. También hay en Zacarías, el mismo que leímos ahorita, pero el 12:11, ahí nos habla del Armagedón, sí, también esa partecita le revelada. ¿Sí lo tienes ahí? En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. En el valle de Megiddo, ¿cierto? Ese es el Armagedón. Ahí en ese mismo valle es donde se va a preparar esa batalla final. Bien, también en Isaías vemos que habla mucho acerca del milenio. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en el Apocalipsis del milenio, nosotros cuando hablamos de Apocalipsis tenemos que sí o sí ir al Antiguo Testamento, porque ahí nos amplía el tema del milenio, porque ahí en Apocalipsis solo hay unos poquitos versículos que nos habla, pero en Isaías en cambio muestra más detalles, dice que por ejemplo, que nuevamente vuelven los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios de animales. Nosotros podemos decir, bueno, la ley ya no es para nosotros, no hablemos del Antiguo Testamento, y podemos tratar de evadir lo que está en la Biblia, pero toda la Biblia es inspirada por Dios y está vigente para nuestro tiempo. Amén. Obviamente estamos en el nuevo pacto, que es un mejor pacto, ¿cierto?, que el antiguo, pero en el milenio vuelven nuevamente los sacrificios. Y bueno, nosotros diríamos, ¿pero para qué? Bueno, lo que el Señor pretende es demostrar que solamente hay un sacrificio que puede limpiar el pecado del hombre. Por eso nuevamente vuelven a pasar eso. Mire, otra cosa que de pronto es difícil para nosotros comprender, a veces yo me hacía esa pregunta, ¿cómo es posible como tratar de unir el mundo espiritual con el mundo físico? O sea, es algo que es difícil de entender. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor estamos en el mundo físico, pero a su vez hay un mundo espiritual que no vemos, ¿cierto? Por ejemplo, la Tierra sabemos que, si usted estudia un libro de geografía, ¿qué hay en el núcleo de la Tierra? Hay una masa candente, ¿sí? O sea, hay fuego, mejor dicho, ese es el núcleo de la Tierra, ¿cierto?
pero nosotros pensamos, ese es el mundo físico, pensémoslo así, pero sí, hay como un pelito que separa el mundo físico del mundo espiritual, ¿cierto? Cuando una persona muere, inmediatamente entra, ¿cierto?, al centro de la tierra y bueno, ¿cómo es? Podemos preguntarnos cómo es ese cambio entre lo físico y lo espiritual, ¿cierto? También nosotros también hablamos, en la Biblia habla del abismo, ¿cierto? Que durante la gran tribulación hay un momento que se va a abrir las puertas del abismo, ¿sí? Donde van a salir todos los demonios, ángeles caídos que estaban atados, van a salir a la tierra a hacer destrucción, ¿cierto? Eso es el mundo espiritual, pero también es físico. El mundo, nosotros sabemos que en la tierra hay dos polos, ¿cierto? Y también sabemos el gran impacto ambiental que está habiendo, que hay un deshielo, o sea, el derretimiento de los polos está generando un gran caos en el planeta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al derretirse todo ese hielo, todas esas aguas, ¿para dónde se van? Pues se van a los mares, ¿cierto? Y las ciudades, las islas, los países que están ahí como al nivel del mar, ellas van a desaparecer. Hay unas islas que ya están en peligro y ya los gobiernos están pensando a dónde van a evacuar esa gente, esas personas que viven allí cuando esto ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando como que se quita ese hielo? Y también aumenta el nivel y muchos animales están perdiendo, están en peligro de extinción, los osos polares, los pingüinos. ¿Por qué? Porque ya no hay alimento para ellos. ¿Sí? Entonces eso es terrible lo que está pasando. Y en el mundo espiritual, ¿qué está pasando? Cuando eso ocurre, que se está quedando como al descubierto esa puerta del abismo, ¿sí? El abismo está como cubierto por hielo, o sea, no sabemos la ubicación exacta de dónde está el abismo, pero podemos decir que, claro, va quedando al descubierto, o sea, todo se está preparando o sea, estamos viendo el escenario ya casi preparado, casi listo para lo que va a ser la gran tribulación. Y las cosas que estamos viendo, o sea, es impresionante, ¿no? Esos socavones, estamos viendo que aparte de la pestilencia que ya conocemos del COVID, una peor, ¿cierto? Que es el hongo negro. Eso mire, de cada 2 personas que se contagian con el hongo negro, una muere. Y el que sobrevive queda desfigurada la cara, ¿sí? Porque normalmente tienen que quitarle un ojo, pierde un cachete, pierde parte de la cavidad nasal, o sea, es algo terrible y que ya hoy vi la noticia, una persona ya murió en México por eso, o sea, eso es aún peor, ¿no? Solamente pensar en esto, el COVID es un paseo comparado con el hongo negro, o sea, ya lo que estamos viendo, mire, yo hace como 4 años vi el Apocalipsis y no es mi comparación con esa vez que lo vi, ¿sí? Porque ya una cosa es verlo por allá y otra cosa es vivirlo, o sea, ya casi vivirlo, ya casi estar viviendo eso. Entonces, mire que es increíble. Bien, entonces estamos hablando de el profeta Daniel. Bien, entonces como les venía hablando, vamos a ver una última cita ahí en Ezequiel capítulo 1, que vemos que Ezequiel tuvo una visión. Dice que él vio la misma visión que tuvo el apóstol Juan cuando él fue al trono celestial. Voy a leer nomás unos versículos. Dice: acontecía en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Y bueno, allí continúa narrando qué es lo que él vio, que es lo mismo que el apóstol Juan también narra. Pero entonces lo que yo les quiero decir es que los profetas del Antiguo Testamento fácilmente recibían las visiones de Dios, la revelación de Dios. Pero ¿qué pasaba? Ellos no lo entendían fácilmente, igualmente a sí mismo no lo podían explicar, ¿sí? Vamos a ver que con Daniel ocurre lo contrario. Daniel ciertamente no fue un profeta de oficio, ¿sí? Su ministerio no fue como el de los otros,
no fue como el de Isaías o como el de Jeremías o como el de Ezequiel, sino que su ministerio fue muy diferente. ¿Por qué? Porque él no fue dado pues al pueblo a salir. ¿Por qué? Una de las razones es porque él estaba cautivo. Sí, él vivió en época de cautividad, y además porque él estaba en la corte real, él servía en el gobierno. Bien, entonces vemos que el profeta Daniel es el único del Antiguo Testamento que tiene digamos, la revelación, y además él se esfuerza por entender la visión. Dice que cuando él recibe todo eso, él no entiende, ¿cierto? Él dijo, yo vi, pero no entendí. Y dice que se turbó. ¿Por qué? Porque él tuvo visiones de bestias, vio cosas, vio una estatua. Bueno, Nabucodonosor fue el de la estatua, ¿no? Pero tuvo unas visiones que él quedaba perplejo cuando él vio el carnero, o sea, vio muchas cosas y él no entendía. Entonces él dice que se preocupó mucho y le pidió a Dios que le diera la revelación, que él quería entender. Y mire que en parte es como responsabilidad del profeta entender, ¿no? También la Biblia habla de los dones, que cuando alguien habla en lenguas, pida la interpretación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no hay la interpretación, no hay edificación para la iglesia. O sea, dice la Biblia eso. Si usted tiene el don de hablar en lenguas, pídale a Dios también que le dé el don para poder interpretarlas, para que no solamente usted sea edificado su espíritu, sino también su entendimiento. Entonces, Daniel pedía a Dios, Señor, quiero entender eso. Entonces, él fue el único que pudo unir los tiempos, ¿sí? Unió los tiempos del Antiguo Testamento hasta el final de los tiempos. O sea, eso no le correspondía a él. No le correspondía, ¿por qué? Porque ni siquiera había venido el Mesías en su primera venida. Sin embargo, él ya estaba viendo todos los tiempos finales. Bien, entonces, por eso el Daniel es un libro maravilloso, increíble, emocionante, de verdad. Qué bueno que nos enganchemos todos a querer estudiar y a querer sacar estos misterios que Dios nos ha dado. Y algo importante es que es para nuestros días. Amén. Sí, el libro de Daniel no fue para la antigüedad, sino que es para nosotros. Amén. Bien, entonces entremos en lo que es ya el libro de Daniel en sí. La profecía puede ser dividida en dos partes. La profecía cumplida, o sea, lo que ya pasó, por ejemplo, la primera venida de Cristo, y luego la profecía que falta por cumplir, ¿sí? Lo que todavía no se ha cumplido, como por ejemplo la segunda venida de Cristo. Y casi todas las profecías que leemos en el Antiguo Testamento tienen doble cumplimiento, o sea, ya se cumplieron, pero nuevamente se van a cumplir, ¿sí? Pueden tener doble, a veces triple cumplimiento. Bien, el libro de Daniel ha sido muy atacado a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque han dicho no, es que ese libro no fue escrito en la época que dicen, que fue escrito en el año 605 antes de Cristo al 536 antes de Cristo. Dicen no, Daniel es un falsificador. Él no lo escribió, sino que lo escribieron por allá otra persona más adelante, mucho después de lo que realmente fue escrito. Pues ya sabemos que si es un libro atacado es porque el diablo no está interesado en que nosotros entendamos la verdad de lo que está allí. Sí, obviamente Satanás no le interesa que nosotros estudiemos la profecía bíblica. Lo que el diablo quiere es que el pueblo de Dios se mantenga en ignorancia, que ignore todo lo que está ahí en la Biblia, en el Apocalipsis. Al diablo no le interesa que nosotros aprendamos profecía. ¿Por qué? Porque él quiere mantenernos dormidos espiritualmente, que ignoremos toda la verdad bíblica. Pero si fue muy atacado es porque tiene grandes verdades para nosotros y que nosotros debemos de tratar de descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, entonces acerca del libro también vemos, como les decía, fue escrito en el año 605 al 536 por Daniel. Sí, Daniel mismo, vemos que después del capítulo 7 empieza a narrar en primera persona acerca de lo que él mismo vivió. Bien, el libro de Daniel está dividido simétricamente en dos partes. Uno, lo histórico, o sea, lo que él vivió en el momento, del capítulo 1 al 6, algo histórico, lo que ya pasó. Pero del 7 al 12 está narrando visiones, o sea, profecía bíblica. Esta parte es un escrito apocalíptico.
¿Y cuáles son las características de la literatura apocalíptica? Uno, que es escrito en símbolos y también con numerología. Sí, nosotros entendemos que nos habla de la bestia, nos habla del león, nos habla de... Pero mire, así como el Apocalipsis y Daniel no son difíciles de entender. Mucha gente dice, no, es que yo no entiendo, yo no leo Daniel porque no comprendo. O sea, ¿qué quiere decir una bestia? ¿Qué quiere decir con cara de oso? ¿Qué quiere decir todo eso? Pero mire que tanto Apocalipsis como Daniel, el texto mismo aclara qué significa. Por ejemplo, la palabra cuernos. ¿Qué significa? Poder, ¿cierto? Poder, reino, lo mismo que la palabra bestia. Son reinos, son poderes. El mismo texto lo explica, o sea que no es difícil de entender, ni yo tengo que tratar tampoco de, ay, ¿qué saber qué significa? O sea, no tengo tampoco que tratar de adivinar o interpretar a mi manera, sino que el mismo texto está mostrando qué es lo que quiere decir. Bien, la palabra Daniel significa Dios es mi juez, eso es lo que significa Daniel. El libro de Daniel fue escrito en dos idiomas, en el idioma hebreo, que es el idioma original de Daniel, del pueblo de Israel, y el arameo, ¿sí? Que era la lengua oficial de Babilonia, de los caldeos. Resulta que Daniel vivió en una época de cautiverio, ¿sí? Resulta que jóvenes príncipes, sí, jóvenes fueron al igual que muchos del pueblo, fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Esto ya estaba profetizado por Jeremías. Jeremías profetizó que el pueblo de Jerusalén sería destruido y que serían llevados cautivos. Y recordemos algo, que había unos profetas mentirosos que les decían, no, esto no va a pasar, no van a ser, Jerusalén no va a ser destruida, no van a ser llevados cautivos. Pero la Biblia dice que el Señor permitía que sus profetas engañaran a muchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no creen en la verdad. Porque Dios ya les había hablado que sería destruida Jerusalén y que serían llevados cautivos. Pero como muchos no creen y quieren escuchar, es como muchos de nosotros hoy en día podemos decir, no, el Apocalipsis es mentira, yo no creo. ¿Cierto? Y el Señor no hace nada. Si usted no quiso creer la verdad, ¿qué pasa? Pues un poder engañoso, un espíritu de mentira va a venir y usted va a creer mentiras. Va a creer que esto sigue, que el mundo se acaba para el que se va muriendo nomás, y que esto sigue eternamente. Está viendo que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos cómo la tierra cada día se está muriendo. ¿Cierto? Ya, la tierra está llegando a su fin y llegará el momento cuando todo termine, tristemente. Y no es lo que Dios quiere, pero ya está establecido. O sea, no hay marcha atrás. Nosotros podemos orar. O sea, lo único que podemos hacer ¿qué es? Orar y escapar por nuestra vida. ¿Cierto? Es lo único que podemos hacer, porque ya la paz mundial, lo que queremos nosotros es que haya paz, pero tristemente ya la profecía ya está dada. Bien, entonces, continuamos hablando de Daniel. Daniel y sus amigos, ¿sí? Eran jovencitos, adolescentes, que fueron muy probablemente Daniel era nieto del rey Ezequías, o sea que él era de la realeza, ¿sí? él era pues del linaje real, o sea que ¿cómo vivió este joven? Su niñez pues no tuvo necesidades, ¿sí? Porque pues, sus padres eran de dinero, entonces probablemente bien educados, ¿sí? Todos ellos educados, pero el rey ¿qué mandó a hacer? Mandó a que vengan acá, sepárenme de la familia real, a jóvenes que sean entendidos, vamos a adoctrinarlos, vamos a lavarles el cerebro, ¿sí? Vamos a cambiar su mentalidad, vamos a cambiar su nacionalidad y que ellos sean como los babilonios, van a creer en todo, hasta tal vez ellos querían cambiarle aún su Dios. Pero mire que vamos a ver la fidelidad de un joven, como no hay excusa para los jóvenes, Señor, es que yo soy joven, es que es una época difícil y yo me aparto y yo vuelvo, cuando yo ya disfrute del mundo, cuando yo ya disfrute de los placeres, yo vuelvo a tu iglesia. Pero mire que Daniel nos muestra que no es así, que desde joven podemos entregarle lo mejor ante nuestra juventud al Señor y que es posible, sí, es posible serle fiel a Él. Y el rey David también. Exacto, el rey David. Yo también le doy mi ejemplo. Yo le doy gracias a Dios porque yo también, yo nací en el Evangelio, yo crecí en el Evangelio y yo nunca me aparté del Señor. O sea, yo nunca tuve el deseo, yo quiero ir al mundo, yo quiero ver qué es bailar, yo quiero ver qué es tomar, qué andar con el novio. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque es un privilegio, es una bendición
seguir al Señor y amarlo, ¿sí? Obviamente tenemos pecado, tenemos fallas, pero es un privilegio decir, Señor, yo te entregué lo mejor de mí, mi juventud, y no deseo, no me arrepiento, ¿sí? Porque hay muchos jóvenes, hijos incluso de pastores, que dicen, pero claro, como usted es convertido ya de adulto, usted no ha disfrutado, usted no, yo quiero primero, usted ya disfrutó, yo quiero también disfrutar. Y no, mire, eso no es disfrutar, eso es al contrario, eso es despilfarrar la juventud, las fuerzas, lo que Dios nos ha dado. Mire, entonces este joven incluso le cambiaron el nombre, ¿sí? ¿Cuál es su nombre hebreo? Daniel. ¿Por qué nombre? Por Belsasar, es lo mismo a los 3 jóvenes. Entonces, eso nos hace entender que nosotros no somos un nombre, ¿sí? Usted no es su personalidad, no es un nombre como usted se identifica, que usted no es Albert, usted no es Marina, no. Si a usted le cambian el nombre, su personalidad sigue siendo la misma. O sea, usted no es cambiado por eso, ¿sí? Por el nombre, ¿no? Usted sigue siendo, su esencia es su corazón, eso somos nosotros. Entonces, la identidad de la persona. La identidad. Entonces, mire, Daniel no por eso cambió su manera de pensar, no, él tenía unas convicciones claras, él sabía para dónde iba, él tenía un temor de Dios en su corazón que es admirable. Mire, Daniel es un joven, en su tiempo de juventud, fue alguien irreprochable, alguien que, mire, la Biblia no nos registra nada malo de él. De los pocos en el Antiguo Testamento que no se nos dice nada malo. De Daniel no hay una actitud reprochable, no. Al contrario, la Biblia gozaba de una muy buena reputación. La Biblia le llama muy amado. Tú eres muy amado, le dice el ángel, por Dios. Qué lindo saber que el Señor nos ama. Yo también. Yo no sé, pero yo también soy muy amada. No sé usted, pero yo por el Señor, yo me siento así. No sé usted cómo se siente, pero cada uno debe sentirnos que somos muy amados. ¿Por qué? Porque nosotros también, a pesar de lo malo que tengamos, nosotros queremos serle fiel a Él. Eso es muy importante. Mira, el libro de Daniel nos va a enseñar la fidelidad a Dios. La fidelidad a pesar de las circunstancias difíciles. Nosotros para ser fieles a Dios podemos decir, no, mientras estoy bien, mientras tengo trabajo, mientras tenga comida, mientras tenga mi familia, todo estará bien, yo seré fiel a Dios. Y cuando ya falte, ¿cierto? Cuando estemos por una situación difícil, ¿vamos a ser fieles igual o vamos a...? Porque muchos vienen a la iglesia por tiempos, mientras están bien. Cuando ven que empiezan a pedirle a Dios algo, cuando ven que Dios no les responde, que su familia todavía no se convierta, no, pero es que yo llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios y Dios no me ha respondido, y se apartan de la iglesia. Entonces, mire, Daniel fue fiel en la cautividad. Imagínese usted eso, que usted está aquí y de momento usted lo obligan, o sea, en contra de su voluntad, a que usted cambie de nacionalidad, a que usted le cambien el nombre, cambie sus costumbres, o sea, adopte toda una tradición que no va de acuerdo a usted. ¿Cómo se sentiría usted en esas circunstancias, no? Mire que hay un salmo que lo dice, ¿no? Que aquellas otras personas le pedían que le cantaran a Dios, y él dijo, ¿cómo vamos a cantar a Dios en otra tierra, en una tierra extraña? No podemos cantar a Dios así. Entonces, o sea, ¿cómo se siente uno cuando le quiten las raíces de uno? Lo hagan cambiar obligadamente. Pero vemos que Daniel, a pesar de todo eso, y sus amigos no cambiaron su manera de ser. O sea, su relación con Dios continuó igual. Bien, entonces estamos viendo entonces características de Daniel. Vemos que Daniel, tenía clara su identidad. Fue un hombre fiel, un hombre prudente, un hombre de propósito, un hombre de oración. Sí, la Biblia dice que él oraba 3 veces, ¿cierto? Incluso la oración lo llevó a él a una situación difícil, ¿cierto? Como fue la del Pozo de los Leones. Fue por causa de la oración, ¿cierto? Porque vemos el edicto que hubo, ¿no? Que todos tenían que adorar a la estatua, ¿cierto? A la imagen esa que fue hecha. Pero él, ¿qué hizo? Él no le dio miedo, él no le dio cobardía, sino que él abrió las ventanas como siempre lo hacía y oró delante de Dios. Y bueno, ya sabemos que así como ellos fueron fieles a Dios, Dios también fue fiel con ellos. Dios nos libró, mire, Dios lo libró a Daniel del foso de los leones y a los amigos del horno de fuego, ¿sí? Entonces mire que cuando nosotros somos fieles a Dios, créalo que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran.
Gloria a Dios. Entonces Dios no nos deja en vergüenza. ¿Qué tenemos que ser? Fieles, no cambiar por las circunstancias, no cambiar que si porque estoy enfermo voy o no voy a la iglesia, que si estoy, no, estemos enfermos o estemos bien, tenemos que serle fiel a Él. O sea, no cambiemos, porque a veces, de verdad, hay veces que hay momentos que todos los problemas como que se vienen encima. Se vino como en un paquete, ¿cierto? Y no solo uno, sino que otro y otro y otro. Y uno dice, uy, ya no puedo con tanto, o sea, es mucho a la vez. Pero igual la fidelidad de nosotros debe ser, o sea, debemos de permanecer fieles para con Dios. Bien, vemos que también Daniel fue un hombre muy estudioso. Él estudiaba la palabra, él se interesaba por la palabra. Vemos que él leía lo que el profeta Jeremías había escrito, ¿cierto? Él se interesaba. También nosotros, hermanos, debemos de interesarnos por estudiar la profecía de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Animarnos. No es ponernos tristes, qué miedo, no, nada de eso, al contrario, nos anima a ser fieles a Dios, saber de que su palabra se ha cumplido, que Él dijo que venía, en su primera venida vino, y mire, en el profeta Daniel, todo lo que narra acerca de la primera venida de Cristo se cumplió y fue con una precisión impresionante, sí, porque así como les hablaba de símbolos, también numerología, el libro de Daniel también nos muestra y muy precisas los datos que él daba, las fechas que él daba. Bien, vemos que fue llevado como esclavo en la adolescencia, fue tentado lejos de su casa a comer lo inmundo. ¿Sí? Sabemos que el rey había señalado para estos jóvenes una porción, ¿cierto? Para los hebreos no es, o sea, es pecado para ellos comer cerdo y ciertos animales inmundos, como el camarón, como el conejo, como bagre, o sea, todo lo que no tiene escamas, ¿cierto? Y lo que tiene pezuñas, ¿cierto? Para ellos es abominación, aún así ellos, ¿por qué? Porque como nación, eso fue lo que el mandato que Dios les hizo a ellos, ¿cierto? Animales limpios e inmundos. Pero ¿qué pasó? Daniel dijo, bueno, o sea, no quiero, pero mira que él habló con Aspenaz, ¿cierto? Que fue el que le señaló la porción, pero mire que gracias por misericordia de Dios le dije, está bien, voy a convenir contigo de probar 10 días, ¿cierto? Y al final vemos los resultados, ¿no? Bueno, muy buenos Daniel resultados. en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amén. Y mire, fue acusado por ser un hombre de oración. ¿Alguna vez a nosotros nos hemos visto acusados por orar? ¿No? ¿Cierto que la oración no nos ha puesto en problemas hasta ahora? No nos ha puesto en problemas, ¿cierto que no? A él sí tuvo un gran problema, imagínense, nada más y nada menos que esposo de los leones. Mire que cuando uno a veces cuando uno ve hojitas para los niños, que para que ellos pinten y presentan a Daniel en el pozo de los leones, resulta que muestran a un jovencito, a un muchacho ahí en el pozo de los leones, pero resulta que no, que cuando ya esa época, ya Daniel era un anciano, fue un anciano que tiraron al pozo de los leones, pero que igualmente Dios lo libró. Daniel pasó aproximadamente por cuatro reyes de Babilonia, donde estuvo Nabucodonosor, estuvo Belsasar, Ciro y Darío, los del persa y el medio. Listo. Entonces, durante esos 4 reyes estuvo Daniel ahí sirviendo y él fue fiel en su servicio. Bien, entonces, como les decía ahorita, Daniel no ejerció su ministerio públicamente. Por eso no fue contado entre los escritos, entre los profetas. O sea, en la división que hay en la Biblia hebrea, Daniel no estaba contado entre los profetas, ¿sí? Sino que estaba entre los escritos. Pero para nosotros y para el Señor Jesús, Daniel es un profeta, porque Daniel le dice el profeta Daniel, entonces Daniel es un profeta. Aunque como les decía, su ministerio fue diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le muestra las 70 semanas, toda esa parte, aunque obviamente él dio testimonio de lo que, o sea, dio testimonio ante los reyes, a los que él estuvo pues al servicio. Bien, vamos a ver cuál es el propósito del libro. Mire, el propósito del libro de Daniel es la esperanza que motiva a la fidelidad, una esperanza. Cuando nosotros tenemos una esperanza en Cristo, dice la Biblia que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica
así como Él es puro. ¿Sí? Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces eso quiere decir que nosotros aquí somos sabios. Amén. ¿Sí? Por eso todos nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos, lo primero que queremos hacer es buscar a Dios, tener el temor de Dios. Entonces miren que lo que la Biblia dice, el que lea entienda, ahí en Mateo nos dice. Bien, entonces, fue escrito en tiempos de opresión con el propósito de alentar la fe de los creyentes en Dios. Entonces el libro de Daniel fue escrito en momentos duros, momentos de cautiverio, ¿sí? Momentos en el cual unos se sentían secuestrados, como nosotros aquí. También que a veces cuando no podemos salir, ¿cómo nos sentimos, no? Secuestrados, no podemos salir a otro lado. Si hay un enfermo, no lo puede llevar a Cali, qué horrible. O sea, esos tiempos que estamos viviendo aún son difíciles para nosotros. Imaginemos 70 años, que fue la cautividad, 70 años. Un mes y la gente está desesperada. Sí, hay mucha gente que ya no aguanta, por eso salen con armas de fuego a matar al que sea, con tal de que desbloqueen las vías, ¿cierto? Porque así es la situación difícil. Imaginemos, pensemos en estos hebreos, en estos israelitas que estaban cautivos, ¿no? ¿Y por qué fue la cautividad? ¿Por qué fueron llevados cautivos? Porque fue destruida Jerusalén. Exacto, pero por el pecado, por Manasés. ¿Sí se acuerdan de Manasés? Este rey malísimo que entregó a su hijo a Moloch, o sea, lo quemó. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso de quemar a su propio hijo para ofrecérselo al diablo? ¿Quién hace eso? Un rey de Judá. Qué triste esta situación, pero así es. El Señor dijo, no, Dios no tiene por inocente al pecador, al culpable, exacto. Entonces Dios castiga la maldad, Dios no se queda con nada de nadie. Todo pecado que la persona no se arrepiente de corazón lleva a su juicio. Eso fue lo que pasó y muchos no creían, no vamos a ser cautivos. Daniel vivió, fue contemporáneo con Jeremías y con Ezequiel. Jeremías se quedó en Jerusalén, ¿sí? Aunque Jeremías vivió mucho antes, o sea, era más mayorcito que Daniel, escribió primero. Ezequiel también fue llevado cautivo a Babilonia, pero él sí estaba con el resto de cautivos. Pero Daniel y sus amigos estaban en la corte, ¿sí? Porque eran hombres sabios, eran hombres entendidos. Dice la Biblia que Daniel y sus amigos tenían un coeficiente intelectual 10 veces mayor que cualquier ser humano. O sea que la inteligencia de él era bastante, la sabiduría, podía descifrar enigmas, ¿sí? Si hoy en día estuviera entre nosotros sería de esos programadores, un inventor, o sea, un inventor, programador, hacker no, porque no lo usaba para mal la sabiduría que Dios le daba, un astrónomo. O sea, sería lo mejor que hay hoy en día, si viviera nuestro tiempo. Bien, entonces vemos que mejor dicho, o sea, lo que yo veo que es más difícil es la programación de computadores, ¿sí? Yo veo que eso es difícil. De los que hacen la salud, ¿no? De esos también. Científico. Bien, entonces, mire, Daniel era un hombre y sus amigos, hombres sabios. El libro de Daniel nos habla, en el primer capítulo, nos habla acerca de la historia de la deportación. En el segundo, de ahí en adelante nos narra historia, nos narra esta historia que es emocionante, la del rey Belsasar y la escritura en la pared. Vemos el sueño de Nabucodonosor, vemos que dos reyes se enorgullecen, sí, cómo termina Babilonia. El último día de Babilonia está ahí registrado, sí, cuando Belsasar se ensoberbece y manda a traer las cosas del templo para tomar en ellos, ¿sí? Ahí es cuando la ira de Dios se enoja por esa situación y el reino es depuesto, mejor dicho, este rey malo, y vemos la locura de Nabucodonosor, ¿sí? Como le fue dado corazón de bestia, ¿cierto? ¿Por qué? Por enorgullecerse. Vemos también todas las visiones que Dios le dio al tiempo final. Vemos también que el libro que más nos habla del anticristo es el libro de Daniel, ¿sí? Nos habla de cómo es él, nos da características, nos describe bien cómo será el anticristo, ¿sí? Dice que será un rey altivo de rostro, dice que, bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando los temas. Bien, entonces todo esto
ahí en el libro de Daniel. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando él tenía esas visiones quedaba enfermo. Dice que quedó enfermo, exacto, que las fuerzas le faltaron, tal vez le dio fiebre, tal vez no podía caminar. ¿Por qué? Porque era muy grande a causa de las visiones. O sea, al cuerpo humano no le es fácil recibirlo, porque lo que yo les decía ahora, ¿no? Lo que es difícil unir lo físico con lo espiritual, y sin embargo él se lo sintió en su parte física, pero él se preocupó mucho por entender qué era y le pidió a Dios revelación. Entonces Daniel fue uno de los pocos profetas que le pudo explicar a usted todo lo que él había visto. Él se lo puede explicar, se lo hubiera podido explicar todo, mientras que otros profetas no, de pronto veían, no entendían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era para su tiempo, pero con Daniel ocurre esto diferente. Y para terminar, vamos allá, Daniel 12:4. ¿Sí? ¿Leo? Hello. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Entonces, Daniel fue un libro histórico, simplemente no. Daniel es para nuestros días, ¿cierto? Sella las palabras de esta profecía, ¿cierto? Pero tú, Daniel, cierra las palabras Cierra las y palabras. sella el libro. Cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces mire que Daniel pudo ver todo eso, pudo ver la ciencia. Claro, él tal vez pudo ver la gente en los laboratorios, ¿cierto? Pudo ver, exacto, cosas que claro, imagínense un avión que en su tiempo no había. Sí, él vio todo eso, exacto, vio todo eso. Entonces, imagínense cómo o sea, yo pienso tal vez no existía la luz eléctrica en su tiempo, ¿cierto? No existía. Y ahora al ver todo esto, que celular, que toda esa ciencia aumentó y se aceleró hace 70 años para acá. Antes no había ese avance. Exacto. Y sin embargo, Y es poco tiempo. 70 años para acá es poco, pero a 2000 años sin embargo, él pudo ver se aceleró grandemente el avance. Pero el Señor como que le dice, o sea, él quería entender más y más y más, pero el Señor que le dice, el ángel que le dice, Vale. anda Daniel, cálmate Daniel, ya, no es fuera tu tiempo, ¿cierto? Sella las palabras, pero en cambio a Juan el ángel le dice, no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Entonces mire, ya para nosotros está abierta la palabra de Dios, o sea, no hay cosa ya oculta, ¿sí? Solamente lo que yo les dije del Apocalipsis, solamente hay una partecita oculta, ¿sí? Que no sabemos, que es la de los truenos. 7 truenos emitieron sus voces y dice que el apóstol Juan iba a apuntar y el Señor le dijo, espere, eso no lo apunte, eso va a quedar ahí en incógnito. O sea, no sabemos qué era lo que los 7 truenos dijeron. Pero algunos piensan que eran juicios, otros juicios que no están en la Biblia, no lo sabemos si eran juicios o no. Es la única partecita que está sellada en el libro de Apocalipsis. Bien, entonces así hermanos, o sea, esa fue simplemente la introducción. ¿Con qué propósito? Que nos enganchemos en el estudio de este libro. Es un libro maravilloso, de verdad, es de bendición. Y sí, es todo, estemos de pie, le damos gracias a Dios. Los miércoles de estudio bíblico, es importante esto. Yo sé que a ustedes también les gusta estudiar la palabra de Dios tanto como a mí. Amén, gloria a Dios.